Hola, ¿cómo están, queridos televidentes? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. No se olviden que soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo deseo de siempre, espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo de sobra, ojalá, para que pudieran haberse corroborado las citas aportadas la semana pasada. Pues esto que nosotros hemos llamado erróneamente, equivocadamente, como extraterrestre, nos demos cuenta que no es una novedad, que no es una nueva realidad como se pretende vivirla, sino que es simplemente, queridos televidentes, el cumplimiento de las profecías. Y yo les prometo que 3 programas más ya vamos a entrar en todo lo referente a profecía para que nos podamos dar cuenta que hemos vivido errados creyendo que las profecías ya están cumplidas. Nos vamos a dar cuenta que no. Recordemos que la palabra profeta viene del griego pravit, que quiere decir por venir, o que representa lo que está por ocurrir. Así es que haremos nuestro mejor esfuerzo por dejarlos a ustedes, como siempre ha sido nuestra intención, muy satisfechos en todo lo referente a profecías, las cuales, queridos televidentes, nos vamos a dar cuenta que son impactantes. Y bueno, quiero agradecer a todos ustedes el interés que han puesto en este programa. Miren que no es fácil para ustedes, yo lo sé, ustedes lo saben, no es fácil. Pues este es un tema delicado que requiere primeramente de disposición, requiere de respeto y segundo que sí requiere de una seriedad absoluta. Puesto que este es un tema con el que nosotros nacimos y que diariamente vivimos con él. Así es que el razonarlo, como lo hemos venido haciendo programa a programa, es indispensable. Por ello es que lo conveniente debe ser que sigamos dedicando solo 1 hora. Y esto, queridos televidentes, va para todos aquellos que nos piden dedicar un poco más de tiempo. Miren, además de la seriedad, además de todo ese empeño que ustedes ponen en él, yo quisiera decirles que si esto fuera más allá de 1 hora, corremos el riesgo de caer en el aburrimiento. Y si muchas veces con la cantidad de citas que les proporcionamos no les da tiempo la semana, no les es suficiente para corroborarlas, entonces, querido televidente, queridos televidentes, perdón, irnos más allá de 1 hora representaría atestarlos a ustedes de una información que el día de mañana no va a ser fácil corroborar, y entonces terminaremos nosotros como la mayoría, pensando en que, pues más o menos, me imaginaba yo algo, probablemente, quizá, ya lo percibía, y no, la certeza que ustedes tienen al corroborar los textos, eso es lo que les da a todos ustedes la paz de que la seguridad con la que estamos aportando estos datos es con toda la seriedad debida. Bueno, un agradecimiento enorme a todos nuestros queridos televidentes que de manera tan amable nos han escrito para decirnos que dedicamos demasiado tiempo a responder a aquellos que no están de acuerdo con lo que aquí se dice. Sin embargo, queridos televidentes, no creo que haya sido un tiempo que hubiéramos perdido. ¿Y saben por qué? Porque lo aprovechamos para mostrar a todo nuestro querido público una buena cantidad de datos errados existentes en la novela que comentábamos
la semana pasada. Así es que nuestro tema de hoy es algunas de las más destacadas intervenciones de objetos voladores en la Biblia. Y solo si ustedes tienen la amabilidad, permítanme informarles que, porque han ustedes insistido de una manera tan intensa que merecen este respeto de parte nuestra. Hemos contestado sus comentarios tan gentiles en la red, pero varios de ustedes nos piden tratar temas en específico. Entonces, yo creo que por esta ocasión, claro que sí, la próxima semana, que es 2 de septiembre, vamos a darles a ustedes el tiempo debido a todas las solicitudes que nos han llegado hasta nosotros, como por ejemplo aclarar qué es realmente anticristo, qué es el infierno, etcétera, etcétera. Con todo gusto, queridos televidentes, vamos a hacer un programa interesantísimo porque vamos a tocar 3-4 temas que son de vital importancia para todos ustedes. Y bueno, yo quisiera anticiparme con todos ustedes para decirles que el día domingo 9 de septiembre estaremos hablando de cosas importantísimas, de cosas que van a aclarar todo nuestro sentir acerca de lo que hemos percibido en esta vida. Vamos a tratar con muchísima atención, con muchísimo respeto, más que nada, pero yo les pediría de parte de ustedes muchísima atención, por favor, porque los temas a tratar son, que es lo mismo, Satán, seguido de quiénes son los Illuminati, quién es Satán y cuál es el trono de su reino de Satán, desde donde nos gobierna. Y esto, porque lo subrayo, queridos televidentes, porque recordarán ustedes que en las profecías Dios nos dice, y reinará el mal. Entonces, nos damos cuenta, con toda esta sarta de crimen tras crimen, violaciones, estamos llenos de maldad. Y bueno, para todos aquellos que nos han dicho que se había anticipado que reinaría el mal, bueno, gran sorpresa, vamos también a estudiar dónde está ese reino, desde dónde se sienta y desde dónde el mal nos, permítanme incluirme por favor, nos gobierna. Bien, queridos televidentes, Cuarta de Reyes, capítulo 2, versículo 11, o para los que amablemente nos siguen con Reina Valera, vendría siendo 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y dice así: un enorme carro que descendió del cielo en medio de fuego, junto con otros carros menores que también estaban envueltos en fuego, se llevaron al cielo al profeta Elías, el cual fue abducido por uno que parecía como torbellino. Tenemos también, queridos televidentes, Cuarta de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17, o los que amablemente nos siguen con la Reina Valera, que es 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17, en donde a la letra se nos dice: vio un ejército con unos como hombres en carros de guerra, que estaban por todo alrededor de la ciudad donde se encontraba Eliseo. Y cuando el sirviente de este profeta vio ese ejército sirio que venía sobre ellos, tuvo miedo. Y entonces fue que le dijo al profeta: ¿qué haremos, Señor? Y Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y viendo Eliseo que su siervo no entendía, le rogó al Señor en una oración diciendo: te ruego, Padre, que abras sus ojos
para que este siervo vea. Entonces el Señor abrió los ojos del mozo y de pronto vio que el monte estaba repleto de carros de fuego y que estaban alrededor de Eliseo. Esto es interesante, queridos televidentes, porque nos hemos podido dar cuenta cómo en días totalmente abiertos hay objetos que a simple vista nosotros no alcanzamos a ver. Y tenemos en pantalla, esto es algo que le agradecemos a don Pedro Ávila, que tan amablemente nos llega este video de él, en donde con rayos infrarrojos sí se alcanza a detectar que en los cielos hay objetos. Por tanto, queridos televidentes, no nos debe quedar la menor duda que este acontecimiento del cual hemos hablado sí haya dado como verídico en ese instante. Bien, Cuarta de Reyes, capítulo 13, versículo 14, o por favor los que nos distinguen con la versión Reina Valera, es 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 14, en donde la letra dice: cuando el profeta Eliseo estaba grave del mal por el que murió, el rey de Israel, Joás, le visitó y llorando dijo: Padre mío, es el carro del Dios de Israel y toda la gente de sus carros. Curiosamente, el rey Joás repite, si ustedes recuerdan, lo que Eliseo gritó cuando su señor, que era el profeta Elías, es abducido por el carruaje de el padre. Así es que, ¿cómo se repite? Se darán ustedes cuenta, y esto por el rey Joás de Israel. El libro de Daniel, capítulo 8, versículo 3 al 5. Y cuando alcé mis ojos, presten atención, queridos televidentes, dice así: pude ver una cosa parecida a uno como carnero, pues tenía unos como cuernos. Por lo que continúa, presten ustedes atención porque estaríamos hablando de antenas. Y aunque eran altísimos, no habla de que eran muy largos los cuernos, sino dicen eran altísimos. Uno lo era más que el otro, y el más alto creció mucho más posteriormente. Vi que esa cosa parecida a carnero, que era gigantesca, parecía como que embestía con esos como cuernos al poniente, al norte y al sur, y ningún animal pudo resistirse ni librarse de ese poder. Y haciendo lo que quería, fue haciéndose cada vez más grande, y estaba yo tan maravillado cuando de pronto otra cosa con el mismo parecido, pero como de macho de cabrío, venía volando del poniente sobre la superficie de toda la tierra, pues ni siquiera tocaba el suelo. Este tenía un cuerno, recuerdan ustedes, una antena, muy raro, pero entre sus ojos, ¿qué quiere decir? Entre sus ventanillas. 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 22. Dice así: mas al dejarse ver el primer batallón de judíos, se apoderó el terror de todos los enemigos, cuando vieron en el cielo la presencia del carro de Dios, que todo lo ve, y llenos de espanto, se dieron a la fuga. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo de 9 al 12. Pedro subió a orar cerca de las 12 del día. Y sucedió que de pronto, que quiere decir de la nada, sintió una hambre feroz y quiso comer. Pero mientras se decidía,
Se espantó cuando vio en el cielo despejado que descendía una cosa que parecía, pero como un gigantesco mantel, el cual se veía que abarcaba los 4 extremos de la tierra al venir descendiendo. Y había en él toda clase de animales de 4 patas conocidos en la tierra. Y también había reptiles y aves del cielo. Zacarías capítulo 6, versículo del 1 al 5. Dice así: y alcé la mirada y pude ver 4 enormes carros que salían volando de la parte media de 2 cosas gigantescas, pero que parecían como montes. Mas estos como montes eran metálicos. En el interior del primer carro había carros rojizos. En el interior del segundo carro había carros negros. En el interior del tercer carro había carros blancos. Y en el cuarto carro había carros como amarillentos, pero se veían con un aspecto poderoso, y todos resplandecían. Y él me respondió: estos 4 carros surcan los 4 vientos de los cielos. Estos salen de donde están para presentarse ante el Señor de toda la tierra. Si Dios nos lo permite, y ustedes también tienen la gentileza, en unos próximos programas vamos a hablar, queridos televidentes, de los 4 jinetes del Apocalipsis, porque ustedes habrán detectado que nos habla de carros, pero rojos, amarillentos, negros y blancos. Curiosamente, un tema que también lo toca la Apocalipsis. Muy bien, Génesis capítulo 15, versículo 17. Y al ocultarse el sol, ya de noche, se dejó ver en el cielo uno como horno humeando, y de pronto una como antorcha de fuego pasó por entre los animales, dividiéndolos. Josué capítulo 10, versículo del 12 al 13. Y dijo Josué ante todo el pueblo de Israel: sol, detente. Y el sol se detuvo. ¿Y no quedó así escrito en el libro de los justos? El sol se detuvo en medio del cielo. Nahum capítulo 2, versículo del 2 al 4. Porque el Señor vengará a Jacob de la insolencia de los pueblos que lo han saqueado. Le devolverá su grandeza al pueblo de Israel. Toda la humanidad verá que resplandecen como lumbre los carros de sus valientes. Los varones de sus ejércitos vienen vestidos de rojo. Sus carros de guerra brillarán el día de la batalla. Sus conductores están furiosos. Como borrachos se precipitarán a las ciudades. Chocarán por las calles contra todo. El aspecto de sus ojos, observen sus ventanillas, son como llamas de fuego. ¿Cómo son las llamas de fuego, queridos televidentes? Resplandecientes. Son como llamas de fuego, como relámpagos, que quiere decir son veloces. Pasarán de un lado a otro. Nahum capítulo 3, versículos del 2 al 3. Golpeteo de látigo y sonidos de ruedas que se mueven. Y carro atropellador, y carros ardientes que avanzan, y resplandor de armas. 2 de Macabeos capítulo 11, versículo 10, queridos televidentes. Caminaban llenos de valor, pues tenían al Señor de su parte.
quien desde el cielo hacía resplandecer sobre ellos su carruaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 7. Y de pronto, ¿qué quiere decir, queridos televidentes? De la nada, apareció un ángel del Señor, cuya luz llenó de resplandor toda la habitación. Génesis capítulo 32, versículo 1 al 2. Y entonces, mientras Jacob seguía caminando, de pronto le dieron encuentro algunos carros de Dios, de los cuales al verlos dijo: este es un campamento de Dios. Y entonces llamó a aquel lugar Hamahanahim, que quiere decir los campamentos. Ezequiel capítulo 23, versículo 24. Vendrán contra ti carros, carruajes y ruedas, platillos, y una enorme multitud de guerreros, 200 millones. Y entonces yo les ordenaré y les daré autoridad para que te juzguen por sus leyes. Mucha atención, queridos televidentes. Zacarías capítulo 14, versículo 5. Todos correrán como cuando huyen de un terremoto, cuando llegue el Señor mi Dios, acompañado de todos sus santos. ¿Se fijan, queridos televidentes? Va a ser algo inesperado. Va a ser algo terrible, espantoso. Nos hará correr de un lado a otro, como sucede en un terremoto. Zacarías capítulo 14, versículo 5. Repito, todos correrán. Correremos, si me permiten incluirme, por favor, como cuando huimos de los terremotos. 2 de Macabeos, capítulo 2, versículo 22. Y la cantidad de señales que aparecieron en el aire, repito y subrayo, que aparecieron en el aire a favor de los que combatían valerosamente por la nación de Israel, de tal forma que siendo menos en número, hicieron huir aquella gran muchedumbre de guerreros. ¿Cuáles habrán sido, queridos televidentes, aquellas señales que aparecieron en el aire? Muy bien. 2 de Macabeos, capítulo 5, versículo del 2 al 3. Y sucedió entonces que por espacio de 40 días se vieron por toda la ciudad de Jerusalén, repito, por toda la ciudad de Jerusalén, correr de extremo a extremo por el aire, hombres en carros, vestidos con telas de oro y armados con unas como lanzas. Era una multitud de gentes armadas con unas como espadas, que tiraban unos como dardos, que resplandecían. ¿Acaso, queridos televidentes, nos estamos refiriendo a un armamento con láser? Bien. 2 de Macabeos, capítulo 15, versículo 13, versículo 15 y versículo 27. Y después que se le había aparecido otro varón, respetable por su aspecto, lleno de esplendor y rodeados por todos lados de aparatos. Este es un sinónimo de magnificencia. Para aquellos que nos dicen, ¿dónde encuentro el sinónimo al que te refieres? Repito, sinónimo de magnificencia. El diccionario les va a mandar a aparato. Dice así: el cual le entregó a Judas una como espada, pero de oro,
diciéndole: toma esta santa arma, regalo de Dios, quien te dice: con esta acabarás con los enemigos de mi pueblo. Y orando al Señor, en silencio, mataron a más de 35,000 enemigos con esa arma ante la presencia del mismísimo Dios. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 27. En aquellos días, después de aquel dolor, el sol ya no se verá, la luna no volverá a resplandecer, y las que creíamos que eran estrellas descenderán del cielo, y las esferas, en la Biblia Torres Amat lo pueden encontrar como tales, pero para los que en la versión Reina Valera encuentran el término virtudes, no se olviden que esta a su vez es sinónimo de eficacias y sinónimo de fortalezas. Y dice así: y las esferas que se ven en el cielo se estarán balanceando, y entonces verán al Hijo del Hombre que descenderá entre nubes con muchos carros y un gran poderío. Si alguno de ustedes se pregunta, carros y un terrible poderío, estábamos hablando, queridos televidentes, de poderío militar. Muy bien. Lucas capítulo 2, versículos de 13 al 15. Y en ese momento, sorprendentemente, aparecieron con el ángel una enorme multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios, diciendo: el carruaje del Señor está en lo alto de los cielos. Algunas versiones modernas dice: gloria a Dios en las alturas. Y a la tierra ha descendido la paz a los hombres obedientes a la ley. Otras versiones dice: a los hombres de buena voluntad. Y luego de decir esto, los ángeles se apartaron de allí volando al cielo. Libro de Levítico, capítulo 9, versículo del 23 al 24. Y después de haber estado Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, al salir bendijeron al pueblo. Pero de pronto el carruaje del Señor se apareció ante todo el pueblo, y en ese momento salió fuego por la parte frontal del carruaje del Señor y consumió el holocausto y las mantequillas que estaban encima del altar. Por lo que al ver esto, todo el pueblo se arrodilló y se postró sobre la tierra, y todos cantaban alabanzas a Dios. 2 de Paralipómenos, capítulo 7, versículos del 1 al 5, o los que amablemente nos distinguen con su versión Reina Valera, es 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 5, en donde a la letra así lo dice: y tan pronto como Salomón acabó de orar, bajó fuego del cielo y absorbió todas las ofrendas y todos los holocaustos, y el carruaje del Señor cubrió toda esa casa, y nadie podía entrar, porque el carro del Señor había cubierto su casa. Y cuando todo el pueblo de Israel vio descender el fuego del carro del Señor sobre la casa, todos cayeron en tierra sobre sus rostros en el suelo, y adoraron a Dios, confesando y diciendo: el Señor es bueno y su misericordia es eterna. Y la ofrenda absorbida por aquel fuego que el rey Salomón y todo el pueblo ofrecieron al Señor en sacrificio fueron 22,000 reses y 120,000
ovejas. Y así fue purificada la casa de Dios por el rey y todo el pueblo. Recuerdan, queridos televidentes, que cuando nosotros hablábamos de esta cita referida, decíamos que si multiplicamos el peso aproximado de un buey, pues al Señor le ofrecían los mejores ejemplares, estaríamos hablando de 400, 500 kilos. ¿Les parece bien hablar de unos 45 kilos por cada una de las ovejas? Si hiciéramos una multiplicación, queridos televidentes, recuerden que la vez pasada nos acercamos a 18 millones de kilos. ¿Cuánta gente comió en el carruaje del Señor? Esto quizá nos responda aquella aseveración que hace la Biblia cuando nos dice que el Señor viene con todos sus ejércitos, los cuales se cuentan por cientos de miles. Génesis capítulo 22, versículo 11 al 12, versículo 15 al 17. Cuando de repente el ángel del Señor gritó desde el cielo: no lo mates ni le hagas daño. Ahora veo que me temes. Esto es importante, queridos televidentes, presten su atención, porque ahora que nosotros ya sabemos que Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 y versículo 21, a la letra nos dicen que el aspecto de los ángeles es como si fueran perlas. Estamos hablando de esferas, objetos esféricos. Observen entonces que son medios de transporte. ¿Por qué? Porque, repito, el ángel del Señor gritó desde el cielo. Si nosotros creemos que es un personaje rubio, con plumas, que está desde el cielo gritando, pregúntese usted, ¿por qué este tendría que decir: ahora veo que me temes? Yo no creo que nadie se adjudique el nombre del Señor para enviar un mensaje. Así es que dice: pues no me negaste a tu Hijo único por amor a mí. Era el mismísimo Señor el que estaba hablando desde su ángel, desde su carro mensajero. Recuerden ustedes que, y ofrezco una vez más disculpas, puse hasta un ejemplo, con perdón de ustedes, risible, estúpido, ¿por qué no decirlo? Cuando las patrullas, escuchamos que desde la patrulla se nos dice: oríllese, y nosotros simplemente vemos que es el carro el que nos habla. Así es que presten su atención, porque dice: y desde el ángel llamó el Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, diciendo: por mí mismo he jurado que por lo que has hecho y porque no me has negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6, y luego versículo 8 y versículo 12. Y se le apareció el ángel del Señor sobre una zarza, queridos televidentes, estamos hablando de arriba de, sobre una zarza en medio de llamas de fuego. Y viendo el Señor que Moisés se acercaba demasiado para apreciar lo que acontecía, le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques aquí y quítate tus sandalias, porque este lugar es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Dios de tus padres, he descendido para librar a mi pueblo de la mano de los egipcios. Y le dijo todavía el Señor: yo estaré contigo. Observen entonces, queridos televidentes, este juego de palabras que durante tantos, ¿por qué no decirlo?, durante 2 milenios nos ha tenido confundidos. El ángel del Señor, el vehículo del Señor,
el Señor desde su vehículo le dice: no te acerques, yo estoy contigo, yo he descendido para librar, etc. Creo, queridos televidentes, que la literalidad de esta cita los dejará a ustedes más que satisfechos. Éxodo capítulo 14, versículo 19 al 20 y pasar al 24. Y el ángel de Dios que iba delante del pueblo se elevó para ponerse detrás de ellos, y asimismo se apartó la enorme columna de nubes que iba por delante para colocarse a sus espaldas, y era nube y oscuridad para aquellos, estamos hablando de los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y sucedió que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la fortaleza. Esto es muy importante, queridos televidentes. Estamos hablando del primer renglón de nuestra Biblia. Y si ustedes recuerdan, dice: y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Si esto fuera real, ¿cómo nos los platicaron? Que un espíritu es algo como ente, como etéreo. Imagínense ustedes, el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Si ya vimos, queridos televidentes, que el diccionario nos dice que el sinónimo de espíritu es fortaleza, entonces, queridos televidentes, creo que queda más que claro. Y la fortaleza del Señor, el carro del Señor, se movía sobre las aguas. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y al escuchar la voz del Señor, esto es importante, queridos televidentes, y al escuchar la voz del Señor que se paseaba al aire, repito, y al escuchar la voz del Señor que se paseaba al aire, Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces el Señor descargó sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, y fue desde el carro del Señor que estaba en el cielo. Génesis capítulo 28, versículo 12 al 17. Y Jacob vio una enorme rampa apoyada en la tierra. Hay algunas versiones, queridos televidentes, que dice escalera. Pero bueno, si nosotros vamos a entender escalera como las escaleras actuales, esas de aluminio, como que esto no tendría sentido. Entonces, queridos televidentes, dice: Jacob vio una enorme rampa apoyada en la tierra, cuya parte más alta estaba en el cielo, y carros de Dios subían y bajaban por ella. Esto es importante, queridos televidentes, porque las versiones modernas dicen ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y obvio, como tenemos el concepto claro de los personajes con plumas, nos estamos imaginando a estos personajes volando, que suben y bajan. Pero si son esferas, queridos televidentes, estamos hablando de ángeles de Dios, subían y bajaban por esa puerta abierta, por esa rampa. Muy bien, dice: mas el Señor que estaba en lo más alto dijo: yo soy el Señor tu Dios, el Dios de Abraham tu padre, yo estaré contigo. Y reaccionando Jacob de lo que había visto, dijo: verdaderamente que el Señor habita en este lugar. Este lugar yo no lo conocía. Y todo espantado dijo: ¡cuán terrible es esta cosa! Verdaderamente, esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Éxodo capítulo 19, versículo del 9 al 11. Dice así: y dijo el Señor a Moisés: mira que yo vendré a ti en una como nube espesa,
para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Ve y dile al pueblo que se bañe y que lave sus ropas durante 2 días y que estén preparados para el tercer día, porque yo descenderé delante de ellos sobre el monte de Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo del 16 al 19, dice así: y sucedió que al amanecer del tercer día empezaron a escucharse feroces truenos y a resplandecer enormes relámpagos, cuando una espesísima nube recubrió el monte, y el sonido de una como bocina resonaba con un estruendo tan terrible. Y Moisés hizo que todo el pueblo, aún espantado, saliera del campamento para recibir a Dios en la parte más baja del monte. Y todo el monte Sinaí estaba humeando, porque el Señor había descendido sobre él en llamas. Y el fuego era tan espantoso que esto parecía uno como terrible horno. Y todo el monte temblaba, causando gran espanto. Y el sonido que hacía aquella bocina era extremadamente ensordecedor. Moisés hablaba, y Dios, con palabras que rezumbaban, le respondía. Libro de los Números, capítulo 11, versículo 25, capítulo 12, versículo 5. Entonces el carro del Señor descendió en la nube. Libro de los Números, capítulo 14, versículo 21 al 22. Juro yo, dice el Señor, que mi carruaje cubre la redondez de la tierra, y que todos los que lo han visto no quisieron obedecerme. Repito, queridos televidentes, juro yo, dice el Señor, que mi carruaje cubre la redondez de la tierra, y todos los que lo han visto no me obedecieron. Libro de Job, capítulo 41, versículo del 1 al 25, o los que tienen Reina Valera, capítulo 41, versículo del 10 al 34. Dice así Job: ¿quién podrá permanecer de pie delante de mí? Dice el Señor. ¿Quién se me ha adelantado para que yo lo indemnice? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién descubrirá el origen de su blindaje? ¿Quién frenará ante el Señor con un freno más potente? ¿Quién podrá abrir las compuertas de su carruaje? El orden de sus dientes, antenas, picos, cuidado, es espantoso. La hermosura de su blindaje son como escudos de hierro, pero sellados de tal manera que el viento no pasa entre ellos. Están pegados el uno con el otro, ensamblados tan perfectamente que no se pueden apartar. Suena como estornudo cuando enciende su fuego, y sus ventanillas lucen como los párpados del amanecer. De la que parece su boca, sería de una como escotilla, ¿verdad? De una compuerta. Salen unas como antorchas de fuego, chispas de fuego se desprenden. De unas como narices sale humo, como cuando una olla o caldero hierven. Como si fuera su aliento, se encienden los carbones, y de lo que parece su boca salen llamas de fuego. En la parte alta de lo que parece su cuello, ahí está su fuerza, y se difunde el temor delante de él. Las partes aprovechables de su recinto están rodeadas, están en él fijas, no se mueven. Su centro es macizo, como una piedra fuerte, como un diente de abajo. De su tamaño tienen miedo los más valientes.
y a causa de su cobardía y espanto, terminan por convertirse. Cuando alguno lo enfrente, ni su espada, ni su lanza, ni su flecha durará. Al hierro, el Señor lo considera paja. Fíjese bien. Y al acero, el Señor lo considera leño, pero leño podrido. Las flechas no lo hacen huir. Las piedras de honda se le vuelven solamente unas líneas. Todas las armas para él son como hojarascas. Y de aquel que empuña la espada, el Señor se burla. Por debajo tiene puntiagudas armaduras. ¿Se acuerdan de los círculos de Inglaterra? ¿Se acuerdan de aquella señal que apareció allá en Argentina? Dice así: Él es el que imprime su figura en el suelo, como si fuera una olla a servir a la profunda mar. La convierte en una olla como si fuera de crema. Por detrás hace resplandecer su paso, que parece como si la mar fuera blanca. No existe sobre la tierra nada semejante. No le teme a nada, menosprecia toda cosa alta. Él es el rey sobre todos los soberbios. Salmo capítulo 144, versículo 3 al 12, o por favor, los que tienen Reina Valera, es Salmo 145, versículo 3 al 12. Grande es el Señor, y solo Él es digno de ser alabado infinitamente. Su fortaleza es impenetrable. Generación tras generación se pregonarán tus obras y tu gran poder infinito. Difundirán los hombres la grandeza y perfección de tu carruaje, y publicarán tus maravillas. Hablarán de cuán terrible es tu poder y tu grandeza. Se pregonará tu bondad y se cantará tu justicia. Que te alaben, oh Señor, todas las gentes, y te bendigan todos tus santos. Que todos pregonen tu fortaleza, que todos digan que tu fortaleza es tu carruaje y es tu reino. Y así todos sean informados que ese aparatoso carruaje es tu reino. Baruch, capítulo 3, versículo 24 al 28. Oh tierra, cuán inmenso es el carro de Dios, y que es espacioso el lugar de su propiedad. Es gigantesco. La vista del hombre no alcanza a ver su término. Es perfecto. Por eso le llaman el Altísimo, el Grandioso. De allí salieron aquellos famosos gigantes de la antigüedad, enormes de estatura y hábiles para la guerra. Mas estos no fueron escogidos por el Señor, pues no siguieron el camino de su ley. Por eso murieron, porque no buscaron la sabiduría. Entonces murieron por su necedad. Ezequiel capítulo 11, versículo 22 al 23. Después se elevaron los querubín con sus alas, y las ruedas detrás de ellos, y el carruaje del Dios de Israel que estaba sobre ellos se puso encima de ellos. Y el carruaje del Señor se fue volando sobre de la ciudad, y se detuvo sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. Si fuera un personaje diría encima, y aquí dice sobre. Ezequiel capítulo 43, versículo del 1 al 12. Y después de que fui conducido a la puerta que da hacia el oriente, pude ver que el carruaje del Señor venía de esa dirección. Hacía un ruido como el alboroto de muchas aguas, como si fueran turbinas.
hacía un ruido como el alboroto de muchas aguas, y toda la tierra empezó a iluminarse intensamente a causa del resplandor que causó la llegada de su carroza. El aspecto de la imagen que en ese momento veía era como la que vi cuando el Señor vendrá a destruir la tierra. Todo lo que veía era como la figura que vi junto al río Shebar, y caí sobre mi rostro. Pero de pronto el carruaje del Señor entró en la casa por la ruta que daba al oriente. Y entonces aquella magnífica fortaleza me levantó y me condujo hasta el patio interior, y vi cómo el carruaje del Señor ocupaba todo aquel lugar. Y en ese momento escuché que alguien me hablaba desde el interior de la casa. Y de pronto, ¿qué quiere decir de la nada? Maravillosamente, un gran varón del cielo apareció parado junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar que pisan las plantas de mis pies, donde viviré entre mi pueblo eternamente. Los hombres y sus gobernantes jamás volverán a ofender mi santo nombre con las aberraciones que cometieron al fabricarse ídolos, con haber embalsamado los cadáveres de sus reyes y con sus templos de torres altas. Ellos edificaron su puerta junto a mi puerta, y los pilares de su puerta junto a los pilares de mi puerta, y no había más que una pared entre mí y ellos. Mas ellos prefirieron ofender mi santo nombre, fabricándose aberraciones, y cometieron aberraciones con todo lo que inventaron. Por eso los habré de exterminar el día de mi ira. Mas ahora les propongo: echen lejos de mí a todos sus muñecos, a todos sus reyes embalsamados, y yo les juro que habitaré en medio de ustedes por siempre. Y tú, hijo de hombre, dile a los hombres el diseño de esta casa, para que se avergüencen de todas sus estupideces y consideren la medida de las construcciones. Y si con esto recapacitan y se avergüenzan de todo lo que han hecho, dicho y pensado, descríbeles la figura de la gran ciudad, las salidas y las entradas del edificio, y todo su diseño, y todas sus ceremonias, y todas sus leyes. Ponlo por escrito delante de sus ojos, para que interpreten todo el diseño que se da de ella, y para que todas sus leyes pongan en práctica. Esta es la ley de la gran ciudad sobre la cumbre del monte. Todo su territorio a la redonda será santísimo. Juan capítulo 3, versículo 14. Y así como Moisés en el desierto fue llevado a lo alto por una como serpiente, ¿se acuerdan de los ebanis? Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado a las alturas. Hay algunas versiones que dicen que se le dijo a Moisés que él levantara en el desierto una serpiente. Y no, este es el texto correcto. Queridos televidentes, quisiera pedirles un favor. ¿Ya se suscribieron? ¿Ya hicieron su suscripción al programa? Los que ya lo hicieron se han dado cuenta que por $1, toda la información, la vasta información que se les está proveyendo, que es magnífica, ha sido para muchos de nuestros televidentes el sustento a todo lo que también nosotros hemos aquí dicho. Han robustecido toda nuestra información. Pasemos, queridos televidentes, a nuestra sección cultural.
¿Sabían ustedes que la Nueva Jerusalén es un enorme objeto volador de forma cúbica que todos veremos descender del carruaje del Señor y que éste mide 2160 kilómetros, sí señores, kilómetros de largo, 2160 kilómetros de ancho y 2160 kilómetros de largo? Ahora ya entendemos, queridos televidentes, por qué el carruaje del Señor dice que éste cubre todo el diámetro del planeta Tierra. Si el enorme objeto cúbico mide 2160 kilómetros, creo, queridos televidentes, que esta señal aparecida hace un par de horas en Inglaterra nos da la oportunidad de darles a ustedes esta valiosísima información. Pasamos a nuestro diccionario. ¿Qué quiere decir sinagoga? Es el templo donde van los judíos. Pues, ¿qué creen, queridos televidentes? La palabra sinagoga es de origen griego. Este proviene de la raíz agogé, que a su vez significa enseñanza. Agogé, sinagoga, ¿se acuerdan ustedes? Pedagogía. Bien, significa enseñanza. Y en conjunto podríamos nosotros decir lugar de enseñanza. Y cabe resaltar que lo que hoy es conocido como sinagoga, no lo olviden ustedes que en la antigüedad se conocía como Hakehilach, que quiere decir la congregación. Esta fue creada por Esdras. Si ustedes recuerdan, esto fue durante el tiempo del cautiverio por Babilonia, después de haber sido destruida la casa de Dios. ¿Por qué muchos nos dicen, es el templo del Salomón? Dios jamás dijo, construyan un templo. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor le dice a David, ¿quién me construirá casa en esta tierra? Y para robustecerlo aquí dicho, ¿se acuerdan ustedes que el maestro dice, la casa de mi padre es casa de oración? Nunca dice el templo de mi padre. Bien, no olviden por favor, queridos televidentes, que la retransmisión de este programa también la pueden seguir en www.ultimaadvertencia.com, en donde además los invito, queridos televidentes, a que vean todas nuestras publicaciones. Créanme, no tienen la menor idea de cómo se sorprenderán cuando conozcan acerca de ellas. Y luego también quisiera yo decirles que descarguen totalmente gratis. Recuerden que las cosas del Señor son totalmente gratis. Todo lo que de Él proviene. Para que ustedes conozcan lo que se nos ha negado, como fueron las leyes de la Biblia, los 603 estatutos y preceptos que Dios optó por resumir en 10, los 10 mandamientos. Bien, las profecías de la Biblia, todo lo que dijeron los profetas que no se ha cumplido, lo que está por acontecer. El escapulario de Dios, un libro que ha tenido un éxito en muchísimos países y que se ha publicado en varios idiomas. Y el último libro, la última advertencia. ¿Por qué subrayo que es el último? Porque creo, queridos televidentes, que después de que ustedes lo analicen, se darán cuenta que ya no hay nada más que decir. Y por si fuera poco, quisiera yo informarles que a partir del día de hoy, este programa y todos los programas de Tercer Milenio, sígalos por cualquier medio que llevan ustedes en sus manos, por cualquier teléfono celular, por cualquier iPad, etcétera. Síganos ya por todos esos medios y esto ya los deja, queridos televidentes, sin el pretexto de no habernos visto en vivo. Próximo programa, ya lo dijimos, vamos a dar respuesta con los temas que ustedes tan amablemente nos han solicitado. No se olviden, el día 9 de septiembre, domingo 9, Satán, un tema impresionante. ¿Quiénes son los Illuminati? ¿Y cuál es el reino?
donde Él se sienta para gobernarnos aún al día de hoy. Por hoy es todo, queridos televidentes. Muchísimas gracias. No se olviden, cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Muchas gracias y hasta entonces. One small step for man, one giant leap for mankind.